Bueno, hermanos, versículo 4, capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo leemos una vez más: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En esta mañana quisiera compartirles con este tema: Jesucristo es nuestra roca viva. Jesucristo es nuestra roca viva. En este texto, hermanos, que ha llamado su atención, se hace una mención a Él. Él es nuestro Señor Jesucristo. Es esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quiénes desecharon, qué hombres desecharon a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, los que vivieron cerca de Él. Por esta fue la razón de que Jesucristo murió y padeció, ya que los judíos, los romanos lo desecharon, no lo querían a nuestro Señor Jesucristo. Mas para Dios es una piedra viva, escogida y preciosa. Y en esta oportunidad quiero llevarle, hermanos, a dos momentos en el pasado cuando vemos la simbología y la figura de nuestro Señor Jesucristo como esta piedra viva. Pero también deseo llevarle a algo que se va a dar más adelante, y veremos también a nuestro Señor Jesucristo como una piedra viva. En primer lugar, mencionarles cuando allá en Éxodo el Señor bendijo a un hombre llamado Moisés y lo llamó y le entregó la comisión de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Dios le prometió a Israel esta tierra donde fluía leche y miel. La tarea se la entregó a Moisés. Moisés era el encargado solamente de llevar a un pueblo de aproximadamente 1,5 millones de personas de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Ese fue el gran plan general, el plan que Dios le dio a Moisés. Pero él no sabía lo que se iba a dar en el día a día de ese caminar, pero él sí confiaba que Dios los iba a ayudar. Fue así como en una oportunidad, cuando el pueblo ya no tenía nada que beber, ya no tenían agua, dice la palabra del Señor de que Dios le dijo a Moisés: toca esta roca, la roca que estaba ahí por donde ellos estaban, y le dijo: de ahí va a salir agua. Eso ocurrió allá en Éxodo. Pero el apóstol Pablo, en la primera carta a los hermanos en Corintios, en el capítulo 10, nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la ¿qué? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. Entonces, cuando hablamos la referencia de primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, acercándoos a él, piedra viva. Señor Jesús es una piedra viva, es decir, que vive. Eso es simplemente una figura de firmeza, de fortaleza, porque esa es la figura de una piedra, algo que es firme. Pero en el caso del Antiguo Testamento, la piedra que seguía al pueblo de Israel, es decir, de donde ellos recibían la bebida, lo que sustentaba sus vidas en el desierto, esa piedra simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía en muchos años más adelante, en la primera carta de Corintios, decía: esta piedra que lo seguía era Cristo, la roca era Cristo. Entonces vemos la figura de Cristo desde el Antiguo Testamento como una roca firme, siendo quien daba la alimentación y la bebida al pueblo de Israel. En segundo lugar, cada uno de nosotros estamos muy familiarizados con la historia de David y Goliat. David fue un hombre que la palabra le menciona que fue un hombre conforme al corazón de él. En esa historia encontramos detalles sumamente interesantes. En primer lugar, vemos cómo David, teniendo la capacidad, digamos, de un hombre, vamos a llamarle callejero, un muchacho
que sabía defenderse con piedras y con hondías. Él desconocía para ese momento cómo era una armadura, tener una armadura puesta sobre sus hombros. Y eso fue lo que Saúl, el rey, le dijo: David, vas a pelear con Goliat, ya que tú te has dispuesto para pelear con el gigante Goliat, que viene a atemorizarnos ya por 40 días. Nadie en el ejército de Israel quería pelear con Goliat. Pero David, cuando llegó a dejarle provisión a sus hermanos, él vio a ese gigante y él le dijo: ¿quién es este gigante incircunciso que se ha levantado contra los ejércitos del Dios poderoso de Israel? Él dice: yo pelearé con él. David entonces, cuando se encuentra con Saúl, Saúl le dice: por favor, ponte la armadura. Y él le dice: yo no estoy acostumbrado a esto. Yo estoy acostumbrado a mi hondía, yo estoy acostumbrado a las piedras. Entonces viene David y se enfrenta con Goliat, y Goliat empieza a mofarse de él, empieza a burlarse de David y le dice: tú vienes contra mí con palos. Pero David le dice: tú vienes contra mí con espada, mas yo vengo contra ti no con palos ni con piedras. Yo vengo contra ti en el poderoso nombre de nuestro Dios todopoderoso, a quien tú has entonces burlado. Entonces dice la palabra del Señor de que David tomó 5 piedras, pero David solamente utilizó una piedra. Una fue la piedra que utilizó David. Muchas veces a nosotros se nos dice de que nosotros somos el David en la historia, que somos aquellos que derrotamos a nuestros gigantes. Pero déjenme decirles algo, hermano. Yo considero de que nosotros no somos el David. Ese David es nuestro Señor Jesucristo, quien derrotó en la cruz del Calvario a todos nuestros enemigos y a todos los gigantes que se levantan en nuestro contra. Dice la palabra del Señor de que David se preparó. Y entonces cuando él vio venir a Goliat, él empezó a darle vuelta a su hondía y lanzó ¿el qué? Una piedra. Una piedra que cayó justamente en esta parte central de la cabeza de Goliat, y ahí le dio muerte a Goliat. Surge la pregunta: ¿quién le dio muerte a Goliat? ¿Le dio muerte David o le dio muerte la piedra? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? El Señor, ¿verdad? El Señor fue. Esa piedra, hermanos, es esa misma piedra viva, representando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien derrota a nuestros gigantes. El gigante que las naciones, que la humanidad tiene, que es el gigante del pecado, que tiene atemorizado y tiene esclavizado a toda persona y a todo hombre. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, como dice la palabra, en su cuerpo sobre el madero, Él llevó cada uno de nuestros pecados, y por su sangre nuestros pecados son limpiados. Es de eso, hermanos, que también nos vamos a gozar ahora más tarde, compartiendo la comunión, la Santa Cena, recordando lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. David entonces fue un instrumento que Dios usó para la destrucción de Goliat, pero en sí David usó una piedra que iba a mencionarse más adelante, esta piedra viva, simbolizando nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces en el Antiguo Testamento estos 2 ejemplos. Primero, en el desierto, cuando ellos no tenían que beber, todo el pueblo de Israel, Dios a través de Moisés tocó la roca y salió agua, y la roca era Cristo, dice el apóstol Pablo. Esta piedra que también acabó con Goliat es nuestro Señor Jesucristo, simbolizado y figurizado en el Antiguo Testamento, dándole muerte a todos los gigantes que se levantan contra el pueblo de Cristo. Usted y yo, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo podemos vencer a través de Cristo, que ya venció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto, hermanos, es la simbología que nosotros vemos en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, hay algo que vamos a leer que yo quiero llamar su atención al libro de Daniel. Encontramos acá algo que vamos a ver más adelante. Todavía no se ha dado cumplimiento a esto,
pero veremos su cumplimiento muy pronto. En el capítulo 2 de Daniel, vamos a ahorrarnos algunos de los versículos y vamos a ir hasta el versículo 31. Pero les cuento el contexto y luego leemos desde el versículo 31 en adelante. Capítulo 2 de Daniel. Está después de Ezequiel. Daniel es de esos libros que cuesta un poco encontrarlos dentro de los profetas conocidos como profetas menores. Está después de Ezequiel y antes de Oseas, si eso les ayuda. Daniel capítulo 2. El rey Nabucodonosor, en ese tiempo que dirigía ese imperio babilónico, tuvo un sueño. Tuvo un sueño que le quitó la paz, le quitó la quietud. Y no había ningún mago, ningún adivino, ningún agorero que pudiese darle interpretación a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dijo: yo no le voy a decir lo que yo soñé. Yo deseo que la persona que me diga la interpretación de este sueño no solamente me dé la interpretación, sino que me diga también qué fue lo que yo soñé. Y en ese sueño Nabucodonosor vio una imagen alta que era fabricada de diferentes elementos de la tierra. Estaba conformada esa imagen. Daniel le entrega el sueño a Nabucodonosor y entonces también le entrega la interpretación. Dice el versículo 31: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino en parte, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará ¿el qué? Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado ¿el qué? Una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este sueño, hermanos, ha sido muy utilizado en el área escatológica de la palabra del Señor. La escatología es aquella parte del estudio de la Biblia que nos habla acerca de los tiempos proféticos, los tiempos que han de venir. Esta mañana no es el énfasis el hablar directamente de cómo se desarrollará esto, pero sí podemos mencionar alguna de estas cosas.
esa imagen que vio este rey llamado Nabucodonosor muchos años atrás era una imagen grande y terrible, dice la palabra del Señor. La cabeza era de oro y representaba al rey Nabucodonosor, es decir, al reino babilónico. Pero después de eso, Daniel le dijo: vendrá otro reino inferior al tuyo, que era de plata en la parte del pecho. Esto fue lo que vino después, que fue el imperio medo-persa. Después dice la palabra del Señor que iba a venir otro reino que iba a gobernar sobre toda la tierra. Ese se considera que fue el reino el gran hombre que alcanzó el reino helénico, el reino griego. Pero después de eso iba a venir un reino de hierro, dice la palabra, que iba a cubrir también cierta parte de la tierra, y es conocido como el reino del imperio romano, bajo donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Y todavía viene un reino que todavía no ha desplegado su gloria, pero ya va a desplegar su gloria, y es este último reino, en parte de hierro y en parte de barro cocido, de alianzas humanas, porque no convergerán totalmente todos ellos. Este reino se está esperando, y cuando ese reino esté, dice la palabra en el versículo 34: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Eso quiere decir de que va a venir una piedra. ¿Cómo es que una piedra va a destronar toda esta imagen del sueño que él vio? Por eso es que se considera de que aquí se nos está hablando acerca de los reinos que a Nabucodonosor se le dio en sueño y a Daniel se le dio la interpretación. Va a venir un reino como una piedra que va a desmenuzar todos los reinos que han existido, y es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino que no verá fin. Por eso dice la palabra en el versículo 45: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Qué quiere decir que no es con mano? Que no es un reino de hombres, no es un reino humano, sino que este va a ser un reino eterno, dice la palabra ahí en el versículo 45: no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Vemos una piedra entonces que fue movida. No se ve de dónde ni quién lanzó la piedra, pero no es una piedra de mano, sino que fue una piedra lanzada a esa imagen, que destruyó toda la imagen y hizo un reino que permanecerá, dice la palabra, para siempre. Acercándoos a él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra? Es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que no verá fin, que permanecerá para siempre. El reino eterno que destruirá a todo reino humano, y se establecerá la justicia completa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña con mucha claridad que cuando Cristo aparezca en gloria en su segunda venida, Él vendrá para reinar. Él en su primera venida vino como cordero al matadero, vino como un hombre muy humilde, pero en su segunda aparición Él vendrá con gran gloria y con gran majestad para destruir a todo aquel que se opone a Él y a la gloria del Padre, y entonces establecerá su reino, conocido como el reino milenial de Cristo. Ahí no habrá injusticia, ahí habrá completa justicia y rectitud bajo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es esa piedra que destruyó esa imagen. Ahí se cayó todo imperio babilónico, todo imperio romano, todo imperio griego, todo imperio medio persa y todo imperio que se levante en este tiempo, considerado, algunos piensan que pueda ser parte de Europa, este reino que se va a levantar. Pero cuando Cristo aparezca, todos estos reinos que son reinos humanos, que son reinos que han aparecido, aparecerá el reino de nuestro Señor Jesucristo. Acercándoos a Él, piedra viva. Acercándoos a Él, piedra viva. Si volvemos allá a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, acercándoos a Él, piedra viva. Vemos entonces una constante mención en la palabra del Señor
acerca de esta figura de piedra o de roca firme de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, en el tiempo antiguo, Jesucristo le dio bebida a su pueblo, ya que la roca era Cristo, de donde salía el agua. La roca era Cristo, dice la palabra en la primera carta de Corintios capítulo 10. Luego vemos cómo David, simbolizando al instrumento que Dios usó para vencer a Goliat, aquel que atemoriza al pueblo de Israel, ahí lo venció con una piedra que fue directamente en su frente y ahí él cayó. Y de igual forma una piedra saldrá para destruir todo imperio humano y establecer la gloria del Padre, la gloria de Dios sobre esta tierra y luego la eternidad para estar para siempre con el Señor. Hermanos y aquellos que estamos en este lugar, acerquémonos a Él entonces, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y hoy en día de igual forma muchos desechan la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos continúan desechando a Cristo. Pero cada uno de nosotros, que sea la última frase, más para Dios, más para el pueblo de Cristo, escogida y preciosa. Para nosotros nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, dice la palabra, la majestad del Padre puesta en Cristo. La palabra del Señor en Colosenses nos dice: al Dios invisible, al que nadie ha visto, pero Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Hermanos, a Cristo es toda la gloria, a Cristo es todo el poder, a Cristo es la majestad. No hay otro como Él, solamente en la persona de Jesucristo cada uno de nosotros podremos alcanzar victoria. Hermanos, acerquémonos a Él, piedra viva. Si Él alimentó, si Él dio bebida al pueblo de Israel en el desierto, Él puede darnos alimento y bebida a cada uno de nosotros espiritualmente. Él puede fortalecernos, levantarnos y ponernos una vez más en el lugar de victoria. Si usted no puede con los gigantes que se levantan en su vida, es que usted ni yo tenemos que poder. Jesucristo lo hizo por nosotros. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros hemos de ver la gloria de Cristo cuando Él aparezca en su reino glorioso, que permanecerá para siempre y no verá final. Por lo tanto, hermanos, aunque los hombres desechen a Cristo, para usted y yo, Él es escogido, Él es precioso, como dice ese salmo: sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mantengámonos firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos haga movernos a la derecha ni a la izquierda, sino que seamos firmes para vivir para nuestro Señor Jesucristo. ¿Les parece si oramos? Pero en esta mañana, hermanos, yo quisiera orar, pero también, yo sé que vamos a participar de la Santa Cena, y por cuestión de la pandemia no hemos podido ya por algunos días poder pasar acá adelante y orar juntos. Pero yo creo que con cierto distanciamiento, yo siento en mi corazón el poder orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están atribulados, que están pasando por momentos complicados. Porque aquí está la piedra viva. Él vive y reina para siempre. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Él tiene capacidad para hacer en nosotros, hermanos, lo que nadie más puede hacer. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por esta mañana, Señor, que tú quieres hablar a nuestro corazón. Te pido, Señor, que así como tú fuiste esa piedra viva para Israel, de la cual salió el agua, y esa roca era Cristo, que de igual forma, así como David, Señor, derrotó a ese gigante Goliat. Mira los gigantes que se han levantado en contra de mis hermanos, Señor. Y a veces nos tienen atemorizados por 1, 2 días, más días, Señor. Hasta que apareció este pequeño niño, este muchacho, con la capacidad tuya, Señor. Pero tú eres esa piedra, Señor, simbolizando la victoria que tú le diste, Señor, al pueblo de Israel. Aleluya. Y tú reinarás por siempre, por los siglos de los siglos.
Cristo, derrama de tu gloria esta mañana sobre cada uno de los que estamos acá, Señor. Oh Padre, derrama de tu gloria. Derrama de tu gloria, Padre. Ahí está cayendo la gloria del Señor. Aleluya, sobre cada uno de nosotros. Tu Santo Espíritu, Señor, está para vivificar cada una de nuestras vidas. Oh Señor, gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Los invito a que se pongan sobre sus pies, hermanos, si no es mucha molestia.